tal? Bienvenidos a este nuevo video de transferencia de calor. Hoy veremos el capítulo 4 sobre la conducción de calor en régimen transitorio. Comencemos. Se observan que algunos cuerpos se comportan como un bulto, cuya temperatura interior permanece uniforme en todo momento durante un proceso de transferencia de calor. La temperatura de esos cuerpos se pueden tomar solo como una función del tiempo. El análisis que se utiliza se conoce como análisis de sistemas concentrados. En el instante cero, el cuerpo está colocado en un medio a la temperatura T infinita y se lleva a un efecto de transferencia de calor entre ese cuerpo y su medio ambiente, con un coeficiente de transferencia. Se supondría que la temperatura infinita es igual a la temperatura inicial, pero el análisis es igual válido para el caso opuesto. Se supondría que el análisis de sistemas concentrados es aplicable, de modo que la temperatura permanece uniforme dentro del cuerpo en todo momento y solo cambia con el tiempo. Un balance de energía del sólido para el intervalo de tiempo se puede expresar como la transferencia de calor hacia el cuerpo es igual al incremento en la energía del cuerpo. Note que a mayor valor de V, menor es el tiempo que se demora el cuerpo en alcanzar la temperatura ambiente. Nótese que realmente se está hablando de cuerpo isotérmico, es decir, que los cuerpos deben permanecer a temperatura constante durante un proceso. Por lo general, los cuerpos relativamente pequeños de materiales intensamente conductores se comportan como un cuerpo isotérmico. La cantidad de transferencia de calor llega a su límite superior cuando el cuerpo alcanza la temperatura infinita del medio circundante. El primer paso en el establecimiento de un criterio para la aplicabilidad del análisis de sistemas concentrados es la longitud característica y el número de Biot. El número de Biot es la razón de la resistencia interna de un cuerpo a la conducción de calor con respecto a su resistencia externa a la convección de calor. Por consiguiente, el análisis de sistemas concentrados es exacto cuando Biot es igual a 0 y es aproximado cuando Biot es mayor a 0. Los cuerpos pequeños con altas conductividades térmicas y bajos coeficientes de convección son los que tienen más probabilidad de satisfacer el criterio para el análisis de los sistemas concentrados. Para comprender el mecanismo de transferencia de calor durante el calentamiento o el enfriamiento de un sólido por el fluido que lo circunda y el criterio para el análisis de sistemas concentrados considerando la analogía en la isla, la transferencia de calor de un cuerpo caliente hacia sus alrededores más fríos, el calor es transferido de un cuerpo hacia el fluido circundante como resultado de una diferencia de temperatura, pero esta energía proviene de la región cercana a la superficie y por consiguiente la temperatura del cuerpo cercana a dicha superficie caerá. Esto creará un gradiente de temperatura entre la región interior y exterior del cuerpo e inicia el flujo de calor por conducción del interior del mismo hacia la superficie exterior. De este modo, la magnitud de la diferencia máxima en la temperatura dentro del cuerpo depende intensamente de la capacidad de éste para conducir calor hacia su superficie en relación con la aptitud del medio circundante para alejar por convección el calor de esa superficie. Por lo tanto, la distribución de temperatura en el cuerpo será uniforme solo cuando su conductividad térmica sea infinita y no se sabe que exista ese material. Entonces, dentro del cuerpo deben existir gradientes de temperatura y en consecuencia diferencias de temperatura sin importar cuán pequeñas sean, para que tengan un lugar de conducción de calor. Por supuesto, el gradiente de temperatura y la conductividad térmica son inversamente proporcionales para un flujo de calor dado. Por lo tanto, entre mayor sea la conductividad térmica, menor será el gradiente de temperatura. Conducción de calor en régimen transitorio en paredes planas grandes, cilindros largos y esferas con efectos espaciales. En esta sección se considera la variación de la temperatura con el tiempo y la posición en problemas unidimensionales, como los asociados a una pared plana grande, un cilindro largo y una esfera. Considera una pared plana de espesor 2L, un cilindro largo de radio R0 y una esfera de radio R0, inicialmente a una temperatura uniforme TI, como se muestra en la figura. En el instante T igual a 0, cada configuración geométrica se coloca en un medio grande que está a una temperatura constante T infinito y se mantiene en ese medio para T mayor a 0. La transferencia de calor se lleva a efecto entre estos cuerpos y sus medios ambientes por convección, con un coeficiente de transferencia de calor H uniforme y constante. Note que los tres casos poseen simetría geométrica y térmica. La pared plana es simétrica con respecto a su plano central, el cilindro es simétrico con respecto a su línea central y la esfera es simétrica con respecto a su punto central. Se desprecia la transferencia de calor por radiación entre estos cuerpos y sus superficies circundantes, o bien se incorpora el efecto de la radiación en el coeficiente de transferencia de calor por convección. Problema de conducción transitoria unidimensional en forma adimensional. La formulación de problemas de conducción de calor para la determinación de distribución unidimensional transitoria de temperaturas en una pared plana, un cilindro o una esfera conduce a una ecuación diferencial en derivadas parciales. Comúnmente,
La solución de este tipo de ecuaciones está relacionada con series infinitas y ecuaciones trascendentes, que no resulta conveniente usar, pero la solución analítica proporciona una visión valiosa para hacerse una idea del problema físico y por lo tanto es importante reconocer los pasos que intervienen. Se deben tener en cuenta las siguientes condiciones: propiedades termofísicas constantes, no hay generación de calor, simetría térmica respecto al plano medio, temperatura inicial uniforme y coeficiente constante de convección. El problema de conducción transitoria unidimensional de calor en el semidominio 0 menor o igual a x menor o igual a L de la pared plana se expresa como ecuación diferencial, condiciones de frontera y condición inicial. Por lo tanto, la forma apropiada del tiempo adimensional es el cual se conoce como número de Fourier f sub 0 y se reconoce como b, que sería el número de Biot. Entonces, la formulación del problema de conducción transitoria unidimensional de calor en una pared plana se expresa en forma adimensional como ecuación diferencial adimensional, condiciones de fronteras adimensionales y condición inicial adimensional. La ecuación de conducción de calor en coordenadas cilíndricas o esféricas se puede expresar en forma adimensional de manera semejante. Observe la expresión en forma adimensional, se reduce el número de variables independientes y parámetros, de 8 a 3. Esto hace que sea muy práctico realizar estudios paramétricos y evitar resultados en forma gráfica. Esta ecuación es la versión generalizada de la ecuación anterior para el análisis de sistemas concentrados. Solución exacta del problema de conducción transitoria unidimensional. Se aplica el método de separación de variables desarrollado por Fourier y se basa en el desarrollo de una función arbitraria en términos de series de Fourier. El método se aplica al suponer que la variable dependiente es un producto de varias funciones en donde cada una de ellas es función de una sola variable independiente. Esto reduce la ecuación diferencial en derivadas parciales a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde cada una de ellas es función de una sola variable independiente. El método es aplicable si la configuración geométrica es sencilla y finita, de modo que las superficies de frontera se puedan describir por medio de funciones matemáticas sencillas. Y la ecuación diferencial y las condiciones de frontera e inicial en su forma más simplificada son y solo contienen un término no homogéneo. Si la formulación comprende varios términos no homogéneos, el problema se puede dividir en número igual de problemas más sencillos, comprendiendo cada uno solo un término no homogéneo, y después combinando las soluciones por superposiciones. Es común que las soluciones analíticas de los problemas de conducción transitoria comprendan series infinitas, y por lo tanto, la evaluación de un número infinito de términos con el fin de determinar la temperatura en un punto e instante especificados. Soluciones aproximadas, analíticas y gráficas. Existe una motivación clara para simplificar las soluciones analíticas con el fin de presentar las soluciones en forma tabular o gráfica usando relaciones sencillas. Las cantidades adimensionales definidas en los párrafos anteriores para una pared plana también se pueden usar para un cilindro o una esfera, al reemplazar la variable espacial x por r y el semiespesor L por el radio exterior r sub 0. Nótese que la longitud característica que se encuentra en la definición del número de Biot se toma como el semiespesor L para la pared plana y el radio r sub 0 para el cilindro y la esfera, en un lugar de V sobre A, que se usa en el análisis de sistemas concentrados, donde las constantes A y lambda son funciones del número de Biot y hay una tabla donde se da una lista de sus valores con respecto al número de Biot para las tres configuraciones geométricas. Y si se comparan los dos conjuntos de ecuaciones anteriores, se observa que en cualquier parte de una pared plana, un cilindro o una esfera, la temperatura adimensional están relacionadas con la temperatura en el centro por. Una vez que se conoce el número de Biot, se puede usar estas relaciones para determinar la temperatura en cualquier parte del medio. La determinación de las constantes A y lambda suele requerir interpolación. Para quienes prefieren la lectura de gráfica en lugar de la interpolación, se ha trazado representaciones de estas relaciones y de las soluciones de aproximación de un término, conocidas como las gráficas de temperaturas transitorias. Nótese que a veces las gráficas son difíciles de leer y por ende están sujetas a errores de lectura. Las gráficas de temperaturas transitorias para una pared plana grande, un cilindro largo y una esfera fueron representadas por Heisler en 1947 y se conocen como gráficas de Heisler.
Estas son tres gráficas asociadas con cada configuración geométrica. La primera es para determinar la temperatura T sub 0 en el centro de la configuración en un instante dado de tiempo. La segunda permite determinar la temperatura en otros lugares en el mismo instante en términos de T sub 0 y la tercera sirve para determinar la cantidad total de transferencia de calor hasta el instante T. La temperatura del cuerpo cambia de la temperatura inicial a la de los alrededores, al final del proceso transitorio de conducción de calor. Por lo tanto, la cantidad máxima de calor en un cuerpo puede ganar es sencillamente en el cambio de contenido de energía del cuerpo. Si se usan las relaciones apropiadas de temperatura adimensional basadas en la aproximación de un término para la pared plana, el cilindro y la esfera, y se realizan las integraciones indicadas, se obtienen las siguientes relaciones para la fracción de transferencia de calor en esas configuraciones geométricas. Conducción de calor en régimen transitorio en sólidos semi-infinitos. Iniciando, entendemos que un cuerpo sólido semi-infinito es un idealizado que tiene una sola superficie plana. Se extiende hacia el infinito en todas las direcciones, como se muestra en la figura que está en pantalla. Este cuerpo idealizado se usa para indicar el cambio de la temperatura en la parte del cuerpo de interés. Se debe saber que las condiciones térmicas son de una sola superficie. Al ser un régimen transitorio, también se sobreentiende que va a haber un cambio de temperatura a lo largo del tiempo, no siendo estacionario, o sea, que va a tener altos y bajos o deltas de temperatura a lo largo del tiempo. Durante periodos cortos de tiempo, la mayor parte de los cuerpos se pueden moldear como sólidos semi-infinitos, ya que el calor no tiene tiempo suficiente para penetrar en las profundidades del cuerpo. Por esta razón, el espesor del cuerpo se descarta en esta transferencia de calor. Normalmente, esto suele utilizarse como base para cuerpos grandes o pequeños que no conducen tan rápido el calor hacia su centro. Un cuerpo cuya superficie se calienta por medio de un pulso de láser puede tratarse de esta misma manera. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, la transformación de variables en las derivadas de la ecuación de la conducción de calor se deben aplicar mediante la regla de la cadena. Esto debido a que el medio es infinito, por lo tanto, no funcionan para este caso las técnicas de separación de variables. Al contrario, se utiliza una variable de semejanza. De esta forma, se pueden hacer las uniones respectivas de las ecuaciones y hacer un despeje algebraico de las mismas. Basándonos en esto, nace una función, la función de error. Esta es una función matemática estándar, precisamente como las funciones de seno y tangente, cuyo valor varía entre 0 y 1. Se conocen como funciones de error o funciones complementarias del error, respectivamente. A pesar de que su aspecto es sencillo, la definición de esta función de error no se puede realizar de forma integral a su forma analítica. Por lo tanto, su función se evalúa mediante una forma numérica para diferentes valores de n, lo cual da como resultado listas de tablas en las cuales se puede catalogar el nivel de error que poseen estas transferencias. Ahora bien, al utilizar un proceso semejante o la técnica transformada de Laplace, se puede obtener una solución analíticamente matemática para otras condiciones de frontera sobre la superficie, como lo tenemos en los siguientes casos. En el caso número 1, tenemos la temperatura específica de la superficie, o sea, un T sub S constante. Para el caso 2, un flujo específico de calor en la superficie, o sea, un Q.S constante. Para el caso 3, una convección sobre la superficie. Para el caso 4, un pulso de energía sobre la superficie, o sea, una energía superficial constante. Haciendo un análisis matemático, se nota que en los casos 1 y 3 se relacionan íntimamente. En el caso 1, se lleva la superficie x igual a 0 a una temperatura S, en el instante de tiempo 0, y se mantiene en este valor en todo momento. Para el caso 3, la superficie se expone a convección por medio de un fluido a temperatura constante T infinita o con un coeficiente h de transferencia de calor. Adentrándonos más en esto, tenemos el contacto de dos sólidos semi-infinitos. Esta es una condición cuando dos cuerpos grandes, llamados A y B, inicialmente a temperaturas uniformes, temperatura A inicial y temperatura B inicial,
logran en forma instantánea la igualdad de temperatura en la superficie de contacto. Si los dos cuerpos son del mismo material o poseen proporciones constantes, la simetría térmica requiere que la temperatura de la superficie de contacto sea un promedio aritmético, la suma de la temperatura inicial en A más la suma de la temperatura inicial en B y su división entre 2. Y esta permanecerá constante en todo el lapso de tiempo. En gráfica podemos ver la variación de la temperatura con la posición del tiempo en un sólido semi-infinito, inicialmente a temperatura TI, expuesto a convección en el medio ambiente con una temperatura T infinita, con un coeficiente de transferencia de calor por convección H. En base a esto, el contacto de dos sólidos semi-infinitos de temperaturas iniciales diferentes da un cambio en la determinación de su temperatura S. Al mismo tiempo, una igualdad en sus flujos de calor, los cuales se muestran en pantalla y se desarrollan a lo largo como las ecuaciones que tenemos enfrente. Se puede usar los diagramas de temperatura transitoria y las soluciones analíticas con el fin de determinar la distribución de temperaturas y la transferencia de calor en problemas unidimensionales de conducción de calor. Por medio de un procedimiento de superposición llamado solución-producto, también se puede usar estos diagramas con el fin de construir soluciones para problemas bidimensionales de conducción de calor en régimen transitorio que se encuentran en configuraciones geométricas e incluso problemas tridimensionales. La solución para una configuración geométrica multidimensional es el producto de las soluciones de las geometrías unidimensionales cuya intersección es el cuerpo multidimensional. Según Langston, en 1982 demostró que la energía absorbida se puede calcular combinando las soluciones para 2 y 3 figuras, según sea el caso. La solución de un problema bidimensional comprende el producto de dos soluciones unidimensionales, en tanto que la solución de un problema tridimensional comprende el producto de tres soluciones unidimensionales. En la siguiente tabla se dan las formas apropiadas de las soluciones productos para algunas otras configuraciones geométricas, para cuerpos que están inicialmente a una temperatura uniforme y expuestos a una convección desde todas las superficies hacia un medio. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado y que podamos encontrarnos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Shadows fall over my heart. I black out the moon. I wait for you to come around. You got me dancing in the dark.